Samuel cayó de rodillas en el barro con las manos temblando. La tormenta rugía sobre el valle y detrás de él, su corral casi vacío balaba como un lamento. Faro, su perro fiel, respiraba con dificultad a su lado. «Si todo esto se pierde, Señor, ¿qué sentido tuvo creer?», murmuró mirando al cielo oscuro, sin imaginar que esa noche Dios le mostraría por qué nada en su vida había sido casualidad. Sus rodillas dolían, el pecho ardía, y por primera vez sintió que su fe también sangraba. Años atrás, nadie en el valle habría apostado nada por Samuel Rojas. Era solo el pastor flaco que cuidaba ovejas ajenas, viviendo en una choza de piedra a la orilla de un arroyo. Caminaba descalzo entre la niebla, con el mismo saco remendado y una sonrisa cansada. Soñaba con un pequeño rancho propio, no para hacerse rico, sino para que nadie en su pueblo volviera a acostarse con hambre. Lo llamaban ingenuo, pero él creía que el bien sembrado en silencio algún día encontraría ojos que lo vieran. Aquella noche de tormenta parecía anunciar el final de todo. Rebaño enfermo, tierras agotadas, sueños hechos trizas. Samuel sentía que Dios guardaba silencio y que el valle entero lo había olvidado. Sin embargo, lo que él no sabía era que años antes, una decisión tomada en secreto ya había movido el cielo a su favor. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué nada de lo que vivió fue simple coincidencia. Y quizás, al oír su camino, veas que tus propias pruebas esconden un propósito mayor. Mucho antes de que la peste tocara su rebaño, la vida de Samuel transcurría entre los cerros y la neblina. Su choza de piedra y madera se alzaba junto a un arroyo frío, con techo remendado y suelo de tierra batida. Cada amanecer salía con el cayado en la mano, los pies cansados pero firmes, seguido por su perro Faro. Para muchos era pobreza, pero para él aquel rincón perdido era un templo abierto bajo el cielo de la sierra. Creía que allí Dios lo escuchaba mejor que en cualquier templo lejano. Samuel no era dueño de ninguna de las ovejas que cuidaba. Trabajaba para hacendados lejanos que casi nunca pronunciaban su nombre, pero él pastoreaba como si cada animal fuera un regalo del cielo. Cuando una oveja se extraviaba entre las rocas, la buscaba hasta entrada la noche. Si una enfermaba, la cargaba en brazos bajo la lluvia helada, aunque eso significara volver empapado y con las manos entumecidas de frío y cansancio. Sentía que descuidar a una sola era como fallarle a Dios. Cuando bajaba al pueblo, llevaba sobre su burro pequeños sacos de lana y queso fresco. Podría haber vendido cada pedazo, pero siempre apartaba algo para las viudas y los ancianos del barrio alto. A los niños les daba mordidas de queso a cambio de una risa y de un gracias a Dios susurrado antes de comer. Decía que un corazón que aprende a compartir en la escasez jamás queda vacío, porque el cielo siempre encuentra cómo llenarlo. Para muchos era locura, para él, inversión en el cielo. Sin embargo, no todos miraban con buenos ojos al pastor de los cerros. Los hijos de los hacendados lo esperaban en la plaza para burlarse de sus sueños. ¿Y tu rancho, Samuel? ¿Ya te lo compró tu fe?, gritaban desde sus caballos lustrosos. Él solo apretaba el saco contra el pecho y respondía tranquilo que prefería un corazón limpio a un bolsillo lleno, sin sospechar que uno de aquellos días el cielo pondría a prueba esas palabras, sin saber que esas burlas eran solo el inicio del plan de Dios. Samuel se había vuelto una figura conocida en el pueblo. Algunos lo saludaban con respeto, agradecidos por el queso que dejaba en sus puertas cuando la comida escaseaba. Otros, en cambio, se reían de su fe sencilla. Decían que vivía hablando con las ovejas y con un Dios que nadie veía, como si sus oraciones fueran solo palabras perdidas en el viento de la sierra. Sintió que algo no estaba bien. Su sueño era tan sencillo como grande. Algún día tener un pequeño rancho propio junto al arroyo, con una casa sin goteras, pastos verdes y suficiente pan para compartir. Imaginaba a niños corriendo entre las ovejas y a viudas calentando sus manos junto al fuego. No buscaba sentirse importante, solo útil. Decía que prefería un techo humilde lleno de gente antes que una hacienda enorme vacía de amor. Para él,
Soñar no era ambición, era fe en que Dios podía usar su pobreza para bendecir a muchos. En la plaza del pueblo, los hijos de los hacendados lo observaban desde sus caballos brillantes. Reían al verlo llegar con su saco de lana al hombro y las botas llenas de polvo. Mírenlo, es el pastor que habla con las nubes y cree que un día tendrá rancho propio, decían en voz alta para que todos oyeran. Algunos vecinos bajaban la mirada avergonzados, otros solo se encogían de hombros. Para muchos, Samuel era un buen muchacho condenado a soñar demasiado alto para sus pies descalzos. Samuel escuchaba las burlas en silencio, apretando el saco contra el pecho. Podría haber respondido con rabia, pero prefería guardar paz. A veces levantaba la mirada y decía con calma que un corazón limpio valía más que un bolsillo lleno, y luego seguía su camino como si las risas no pudieran alcanzarlo. Esa noche, al regresar a su choza, repetía esas palabras frente al fuego. Le pedía a Dios no perder la calma. Sin saberlo, cada burla guardada era semilla de un milagro que el cielo preparaba. La noche que cambiaría su destino comenzó como cualquier otra, con el viento corriendo entre los cerros y el fuego chisporroteando en la choza. Samuel había terminado de contar sus ovejas y se disponía a descansar cuando Niebla comenzó a ladrar inquieto hacia el camino. Al principio pensó que era algún zorro merodeando, pero el ladrido se volvió más urgente, casi desesperado, como si el perro escuchara un llamado que los oídos humanos todavía no podían entender. Sintió que algo no estaba bien. Siguiendo los ladridos, avanzó por el pasto empapado hasta que un relincho ahogado cortó el silencio. La luz temblorosa de la lámpara reveló entre los arbustos a un caballo cubierto de barro, respirando con dificultad, y a un hombre tendido junto a él. Su ropa estaba rasgada, el rostro golpeado, las manos llenas de tierra. Samuel se arrodilló a su lado y acercó la llama al rostro del desconocido. «Señor, ¿me escucha?», preguntó con la voz entrecortada por el miedo y la compasión. El hombre apenas abrió los ojos y murmuró algo incomprensible antes de volver a desmayarse. Samuel miró el cielo oscuro y entendió que no podía dejarlo allí. Dejó la lámpara a un lado, lo cargó sobre sus hombros y comenzó a caminar de regreso, mientras Niebla corría adelante marcando el sendero. La lluvia, que antes era un murmullo, cayó de golpe con furia, convirtiendo la tierra en barro y cada paso en un combate entre su cansancio y su fe obstinada. No podía abandonarlo allí. Cuando por fin llegó a la choza, sus brazos ardían y la ropa le chorreaba agua helada. Acostó al desconocido en su camastro de paja, cubrió sus heridas con paños limpios y encendió el fuego hasta que la llama tomó fuerza. Preparó una infusión caliente con hierbas del monte y la acercó a sus labios resecos, susurrando una oración sencilla para que no muriera bajo su techo. Sin saberlo, al abrirle la puerta a aquel forastero, también abría la puerta al capítulo más inesperado de su vida. Samuel pasó la noche entera velando al desconocido. A cada rato acercaba la mano a su rostro para sentir si aún respiraba, temiendo hallar solo silencio. El fuego dibujaba sombras largas en las paredes de piedra y la choza parecía más pequeña que nunca. Niebla dormía junto a la puerta, pero abría un ojo cuando el hombre gemía bajo las mantas. En medio del cansancio, Samuel repetía que ninguna vida llega a tu puerta por casualidad. Cuando la tormenta amainó un poco, Samuel preparó una infusión caliente con hierbas del monte y la acercó con cuidado a los labios resecos del hombre. No tenía medicinas caras ni mantas nuevas, solo su manta gastada y el fuego pequeño que le quedaba. Partió en dos el último trozo de pan duro, reservó la mitad para el herido y compartió el resto con Niebla junto al fogón. Mientras el viento silbaba afuera, entendió que esa noche entregaba algo más que comida. Ponía su cansancio en manos de Dios. Al día siguiente, Samuel bajó al pueblo para comprar remedios sencillos y un poco de pan. Al verlo empapado y con ojeras, varios vecinos le preguntaron por qué gastaba fuerzas en un desconocido. Uno, con gesto desconfiado, insinuó que quizá fuera un bandido, alguien que no merecía tanta ayuda. Samuel escuchó en silencio y respondió sin enojo, solo con firmeza tranquila.
Si Dios lo puso en mi camino bajo la lluvia, dijo, mi tarea no es juzgar su pasado, sino cuidarlo mientras respire. Esa misma noche, el desconocido comenzó a agitarse entre sueños inquietos. Samuel, sentado junto al catre, le acomodaba la manta cada vez que gemía y, casi sin darse cuenta, le contaba en voz baja sus propios anhelos. Un pequeño terreno, unas pocas ovejas, un lugar donde nadie se acostara con hambre. Creía hablarle al vacío y, aún así, siguió confesando su fe. Sin saberlo, el hombre escuchaba partes de esas frases y, aunque no podía abrir los ojos, sentía que esa voz sencilla lo sostenía. Al tercer amanecer, Samuel escuchó una voz ronca detrás de él. «¿Dónde estoy?», murmuró el hombre, intentando incorporarse. Samuel dejó caer el martillo y corrió hasta el catre. Le explicó con calma cómo lo había encontrado junto al barranco, bajo la lluvia, casi sin aliento. El desconocido miró el techo de ramas sin entender del todo cómo seguía vivo. Apenas podía mover los brazos, pero en su pecho brotaba una gratitud nueva. Cuando logró enfocar la mirada, el hombre estudió el rostro joven y cansado de Samuel. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con voz débil. «Ni siquiera sabes quién soy». Samuel se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Dijo que, en los cerros, quien cae al suelo no se pregunta por el apellido de la mano que lo levanta. Solo agradece que llegue a tiempo. Luego añadió que prefería equivocarse por exceso de bondad antes que pasar de largo frente a alguien que tal vez Dios le había confiado. El hombre guardó silencio unos segundos, como si esas palabras le dolieran y sanaran a la vez. Finalmente murmuró su nombre. Se llamaba Esteban Aguilar y era dueño de varias haciendas al otro lado del valle. Había pasado la vida rodeado de gente, dijo, pero nunca nadie se había quedado a su lado en medio del barro y la tormenta. Samuel parpadeó sorprendido. Para él seguía siendo simplemente el herido que el cielo había dejado en su puerta. Sin saberlo, hablaba con un hombre muy rico del valle. Los días siguientes, Esteban recuperó fuerzas mientras observaba en silencio la rutina del joven pastor. Veía cómo Samuel dividía el pan, curaba a las ovejas y hablaba con Dios como quien conversa con un amigo. Cada gesto sencillo pesaba en su conciencia acostumbrada al lujo y a las órdenes secas. Una noche, mirando el techo de ramas, comprendió que esa choza pobre le daba más paz que sus salones. Prometió que, si el cielo le permitía levantarse, haría algo grande por Samuel. El tiempo pasó y la vida en el valle pareció volver a lo de siempre, pero Samuel ya no era el mismo. Desde que Esteban salió montado en aquel caballo cansado, algo en el corazón del pastor había quedado despierto. Guardó la nota del hacendado dentro de una cajita de madera junto a la piedra que llevaba desde la muerte de su madre, y cada noche la releía como quien repasa una promesa hecha en voz baja entre Dios y el cielo. Los vecinos pronto olvidaron al forastero herido, pero Samuel no. Seguía bajando al pueblo con sus sacos de lana y queso, repartiendo un pedazo extra a las viudas y crianzas que encontraba en la plaza. Cuando le preguntaban por qué ayudaba tanto, respondía sonriendo que nadie se empobrece dando, pero muchos se vacían reteniendo. A veces, mientras niebla dormía a sus pies, susurraba mirando las montañas que, si alguna recompensa llegaba, también quería que alcanzara para los que menos tenían. Una madrugada silenciosa, mientras contaba las ovejas junto al arroyo, divisó a lo lejos una nube de polvo en el camino. 3 jinetes bien vestidos se acercaban con paso firme. El de adelante preguntó por Samuel Rojas y leyó en voz alta un mensaje con sello de Hacienda. El patrón Esteban Aguilar lo convocaba con urgencia. El pastor sintió las piernas aflojarse, miró al cielo y murmuró que, si ese llamado venía de Dios, él estaba listo para seguirlo, aunque no entendiera el destino. El camino hacia la hacienda se le hizo más largo que nunca. Cada zancada le recordaba la pobreza de su choza y la sencillez de sus rebaños. Al cruzar el portón principal, lo recibieron paredes encaladas, corrales ordenados y campos tan verdes que parecía que el horizonte no terminaba. Samuel caminaba con el sombrero en las manos, con la extraña sensación de estar pisando un mundo que siempre había pertenecido a otros.
y nunca a él. Un criado lo guió hasta un salón amplio de vigas de madera. Allí, de pie junto a una ventana abierta, Esteban lo esperaba con ropa limpia, pero la misma mirada agradecida. No había arrogancia en sus ojos, solo una mezcla de respeto y deuda imposible de calcular. «Pensé que no volvería a verlo, don Esteban», dijo Samuel con timidez. El hacendado respondió que el cielo siempre encontraba la forma de traer de vuelta a quien había sido instrumento suyo en la hora más oscura. Esteban lo llevó hasta una terraza desde donde se veía un valle fértil, cruzado por un arroyo brillante. Explicó que esas tierras habían sido de su padre y de su abuelo, y que durante años creyó que riqueza era acumular ganado y hectáreas. Pero cuando sangraba en el barro, dijo con voz quebrada, descubrí que la verdadera riqueza era encontrar a alguien dispuesto a perder el sueño por un desconocido. Entonces señaló el valle y pronunció palabras que Samuel nunca olvidaría. Este pedazo de valle junto al arroyo y 50 ovejas sanas serán tuyas desde hoy, declaró Esteban, extendiéndole un documento con su firma. Samuel retrocedió un paso, con los ojos llenos de agua, incapaz de aceptar algo tan grande. El hacendado insistió, quien sabe cuidar lo ajeno con amor merece cuidar lo propio con honra. El pastor se arrodilló llorando y dio gracias a Dios en voz alta, prometiendo que esa tierra nunca sería solo para él, sino refugio para todo el que llegara con hambre y cansancio. Los primeros meses en la nueva parcela fueron como vivir dentro de una oración cumplida. El pasto crecía alto y suave, las ovejas parían sin dificultad y el arroyo corría claro entre piedras que parecían brillar al sol. Samuel se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, tocaba la tierra con las manos y decía que cada puñado de barro era una carta firmada por el cielo. Los vecinos comenzaron a llamarlo el pastor del milagro, aunque él repetía que el milagro era solo la misericordia de Dios. Fiel a su promesa, el joven pastor nunca cerró la puerta a nadie. Cada semana bajaba al pueblo con queso, leche y lana y ya no vendía todo. Apartaba la mejor parte para los ancianos y las familias que no tenían qué poner en la mesa. Algunos murmuraban que tarde o temprano se quedaría sin nada, pero Samuel respondía que la provisión no venía del corral, sino de un Dios que sabía multiplicar lo poco. Aún así, en las noches pedía sabiduría para administrar bien lo recibido y no fallar en la prueba. Un día, sin aviso, la prueba llegó. Todo comenzó con una oveja cojeando junto a la cerca, después otra dejó de comer, luego otra más. Samuel limpió heridas, cambió el agua, preparó infusiones con las hierbas que conocía, pero el mal seguía avanzando como sombra silenciosa. El valle, antes lleno de balidos, empezó a sonar a suspiro cansado. Luz, el perro fiel, ladraba inquieto, como si presintiera algo que los ojos humanos todavía no veían con claridad. Las noticias corrieron rápido. Algunos vecinos dijeron que la peste no era normal, otros se atrevieron a insinuar que Dios le estaba quitando la bendición. Las visitas se fueron volviendo escasas, las miradas desconfiadas. Esteban fue hasta allí con un médico y le aconsejó vender lo que pudiera antes de perderlo todo. Samuel, con los ojos rojos de cansancio, negó con suavidad. «No puedo abandonar lo que Dios me confió», respondió. «Si Él me dio este rebaño, también me dará la fuerza para atravesar la noche, aunque yo no entienda el motivo». Las semanas siguientes fueron las más oscuras de su vida. Más de la mitad del rebaño cayó enfermo y murió, una oveja tras otra, como si cada respiración se apagara en cámara lenta. Samuel las enterraba con respeto, rezando en silencio y sintiendo que un pedazo de su sueño se iba con cada montículo de tierra. Niebla, también enfermo, respiraba con dificultad a su lado. Una noche, bajo la lluvia fina, el pastor se arrodilló en el barro y gritó al cielo que no le quitara la fe, aunque le quitara todo lo demás. Cuando su fuerza parecía al límite, algo distinto sucedió. Al amanecer, mientras lavaba sus manos en el arroyo, descubrió entre las raíces una planta que nunca había visto, de olor fresco y casi medicinal. Desesperado pero obediente a esa especie de intuición interior, la trituró, la mezcló con aceite y comenzó a aplicarla en las patas heridas de las ovejas que quedaban. No pidió un milagro ruidoso,
Solo suplicó que Dios mirara su esfuerzo y, si era su voluntad, permitiera al menos que algunas sobrevivieran. Esa noche cayó una lluvia mansa, constante, distinta a las tormentas que habían arrasado el valle. El agua limpió el barro, refrescó el aire y devolvió al arroyo un brillo cristalino. Cuando el sol rompió las nubes, Samuel corrió al corral. Las ovejas estaban de pie, comiendo hierba mojada con una fuerza que hacía días no veía. Los ojos, antes apagados, ahora tenían un destello de vida. Niebla ladró como en sus mejores tiempos, y el pastor cayó de rodillas llorando, entendiendo que Dios había respondido sin trueno, pero con misericordia. Con el tiempo, el rebaño se multiplicó de nuevo, y la historia de aquel valle se extendió por toda la región. La gente que antes había dudado empezó a llegar en peregrinación, buscando consejo, agua del arroyo y un poco de la paz que se respiraba allí. Esteban mandó levantar junto al río una pequeña capilla con una placa que decía: «El que cuida con amor lo ajeno, un día verá cómo el cielo cuida de lo suyo». Y Samuel, mirando las montañas al atardecer, comprendió al fin que nada, ni la tormenta, ni la peste, ni el forastero caído en el barro, había sido casualidad en la historia que Dios estaba escribiendo con su vida.